Por ello, prestemos atención, aleluya. Dile al que está a tu lado, no me distraigas. Aleluya, hasta el niño si hace falta, dígale, no me distraigas. Gloria a Dios. Y abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26 y 27. El día de ayer estuvimos viendo 2 de las 7 palabras. Hoy estaremos viendo 3 más y mañana culminaremos con las próximas 2. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 19, verso 26. ¿Estamos todos? Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar. Levante su mano. Yo le invito ahí a estar en comunión con Dios. Cierre sus ojos y vamos a pedir a Dios que Dios esté dirigiendo este tiempo especial. Aleluya. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, Señor, a ti te damos la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos, Dios mío Padre. Señor, estamos hoy reunidos, tu pueblo, en este lugar, a fin de poder, Dios mío, Señor, escudriñar la palabra y recibir el mensaje, Dios mío, Señor. Ese conjunto de mensajes y de palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que Él pronunció, que nos quedaron, Dios mío, Señor, para que meditemos en ellas, Dios mío, Señor poderoso Padre, para que, Dios mío, ese valioso mensaje que tú diste en la cruz, Dios mío, Señor, sea, Dios mío, parte de nuestras vidas para vivirlo, Señor poderoso. Te lo rogamos, Padre amado. Sé tú dirigiéndonos en esta hora. Sé tú dirigiendo nuestras vidas en este precioso instante. Y haz lo que tengas que hacer sobre cada uno de nosotros. Oh Dios, háblanos, enséñanos, confróntanos, consuélanos, Dios mío, Padre amado. Pero no nos dejes indiferentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Sé tú moviéndote en cada corazón y en nuestras vidas. Te ruego, Padre mío, que tú seas, Dios mío, Señor poderoso, Padre, tocando cada uno de nosotros, Padre amado, a fin de que la palabra, Dios mío, Señor, tome vida en el nombre de Jesús. Padre, en tu presencia estamos y te damos gracias, oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En este texto de Juan 19 tenemos la tercera palabra de Jesús. Pero antes de desarrollarnos en la primera palabra, vamos a hacer en memoria un poquito de lo que vimos el día de ayer. Ayer comenzamos con la entrada triunfal, donde Jesús entra en Jerusalén montado en un asna, en un pollino. Amén. Y la gente recibe a Jesús con palmeras, con palmas, con amado hermano, mantos. La ciudad, el pueblo de Israel, la nación, recibe a Jesús, describiendo en sus actos que Jesús era el rey, era el Mesías, era el enviado por el Señor. Y era aquel que les iba a proporcionar libertad. Pero como vimos el día de ayer, los hombres pensaban que el libertador, que el Mesías, que el Cristo iba a ser aquel que los liberte del poder, de la soberanía, del gobierno, del castigo, del imperio romano. Pero cuando van viendo que Jesús no tiene ese enfoque, cuando ven que Jesús no tiene esa visión,
Ellos cambian esa palabra hermosa con la que recibieron a Jesús, que era Hosana, a la palabra crucificarlo. Porque ellos no entendían que el Jesús, que el Mesías, que el Cristo venía a libertarlos de algo mayor que las manos del hombre. Él venía a conquistar algo más que una nación. Él venía a libertar a los corazones del pecado. Él iba a libertar a las vidas del pecado que comienza desde Adán y que va de generación en generación hasta la actual generación. Jesús vino a libertar nuestras vidas de la condenación del pecado, de la muerte. Pero ellos no entendían eso. Ellos no entendieron eso. Ellos pensaban que su rey iba a venir montado en un caballo, iba a declararle guerra a los romanos y con mano de poder los iba a vencer. Y cuando vieron que las cosas no eran así, fueron ellos mismos los que acabaron entregando a Jesús. El día de ayer vimos dos palabras que nos muestran la misericordia de Dios cuando dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén. Vemos la misericordia de Dios, que en medio de su dolor y su sufrimiento, en medio del escarnio, en medio de las burlas, en medio de los azotes, el Señor, en vez de clamar por su propia vida para que Dios le ayudara, le aliviara el dolor, Él pide por los demás. Él pide perdón por aquellos que estaban en aquel lugar. Intercede Jesús por el pueblo. Y en la segunda palabra que vimos, Jesús estaba hablando con aquel ladrón que estaba en la cruz, que vio a Jesús y vio que él no había hecho nada para merecer ese castigo. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y en ese mismo instante Jesús le dijo: tranquilo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque recordemos que la misión y la labor de Jesús es la de dar vida. E incluso cuando estaba siendo crucificado en aquel madero, hasta esos últimos minutos, hasta esas últimas horas previas a su muerte, Él estaba tratando de salvar las almas. Hasta el último momento, hasta la última fracción de su vida como hombre, Jesús trató de salvar a las almas y le ofreció salvación a aquel hombre que estaba junto a la cruz, a aquel ladrón que estaba crucificado como él. Esto es lo que vimos el día de ayer. Amén. Y hoy, antes de, como le decía, desarrollarnos en este capítulo, en esta tercera palabra, en este capítulo de Juan, capítulo 19, vamos a desarrollar desde el principio del capítulo para volvernos a meter en el contexto, para volvernos a meter en la historia y ver lo que estaba sucediendo en aquellos momentos que Jesús iba a ser crucificado. Dice el verso 1 del capítulo 19. Aleluya. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. El manto de púrpura era un color real porque era muy caro. Entonces el púrpura era un color que solamente podía vestir a realeza. Jesús sale con la imagen de un rey, aunque para ellos una señal humillante. Pero nosotros sabemos que ese es el rey, que Él es nuestro rey, nuestro Jesús. Continúa diciendo, entonces, 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús le dijo Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, estos son los momentos en que Jesús ya es capturado, donde Jesús está frente a Pilato. Y Pilato lo azota, lo castiga, porque Pilato era el responsable, era el mandamás de aquella región y tenía poder dado por el Imperio Romano. Entonces Jesús, en manos de Pilato, recibe el azote, la burla, el escarnio de los propios soldados romanos. Pero hay algo importante que tenemos que dar detalle en esta hora, y es que Pilato no veía ningún mal en este hombre. Pilato se sentía en la obligación de castigarlo, pero él no encontraba ningún mal en la vida de Jesús. Es entonces cuando él decide sacarlo fuera y decirle: mire, no encuentro mal en él. Pero el pueblo seguía señalando a Jesús y juzgándolo, porque él decía ser el Hijo de Dios. Pero, amado hermano, Pilato muestra ser un hombre medianamente sensato, porque él vuelve hacia adentro y Pilato comienza a actuar como preocupado, porque la gente le está diciendo que este dice ser el Hijo de Dios. Y hermano, algo parece que sospecha, algo parece que pasa por la mente de Pilato. Algo puede ver Pilato, un hombre que no era judío, que no era del pueblo de Dios. Pero ese hombre estaba menos ciego que los judíos que lo estaban entregando. Porque cuando él va a hablar con Jesús y le dice: bueno, dime quién eres tú, de dónde vienes, Jesús no le responde y le dice: mira, dímelo porque yo tengo autoridad para soltarte o para matarme. Mejor dime, porque no tengo intención. No lo dice la Biblia, pero quizás dice: no tengo intención de matarte, puedo soltarte, respóndeme. Entonces Jesús le dice: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y dice el versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Hermano, las palabras de Jesús tenían una autoridad tremenda que hasta Pilato pretendía soltarlo. Pilato
no quería meterse en el problema de juzgar a este varón que parecía tan recto, a este hombre que parecía tener algo especial, algo diferente, algo distinto que el resto de los hombres. Pero todos los judíos daban voces. Los judíos eran los que se oponían, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y como Jesús, por la gente, decía ser el rey de los judíos, entonces Pilato no tenía otra opción, sabiendo que solo César era el rey, de irse contra Jesús. Pero si por él hubiera sido, él lo hubiera soltado. Pero le vuelvo y repito, más ciegos eran el pueblo judío, que conocía la ley, que conocía la Torá y sus profetas, que el romano, que probablemente conociera poco y menos de la palabra de Dios. Desde entonces, verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos, nuevamente le enseño, le hablo de que cuán cegado estaba el pueblo de Dios, que ahora con tal de entregar a Jesús, con tal de ver la muerte de Jesús, llamaban rey al César. Ellos no amaban al pueblo romano, ellos no estaban a favor del imperio romano, ellos querían ser libres y querían ver arder al pueblo romano. Pero cuando la ira, el odio, el rencor es tan fuerte, hermano, uno se ciega, como estos hombres se cegaban y decían: nuestro único rey es el César. Ni siquiera podían decir: nuestro rey es Dios, porque cegados y llevados por la maldad de su corazón, no tenían ninguna claridad en sus pensamientos ni en sus palabras, y hablaban barbaridades. Y sigue diciendo: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato lo entrega. Él no estaba dispuesto a cometer el homicidio. Él le entrega esa responsabilidad al propio pueblo. Y en el verso 17, que ya nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hermano, fíjese que alguien se le vino a poner a Pilato diciendo: mira, a lo mejor la gente se enfada porque tú le estás poniendo Rey de los judíos. Mejor pongan aquel cartel: él decía ser el Rey de los judíos. Pero Pilato, le vuelvo repito,
A veces el que es incrédulo, a veces el que no conoce de Dios tiene más fe que el propio cristiano. A veces el que no tiene a Dios en su corazón puede ver más que aquel que tiene a Dios en su corazón. Y él, hermano, pone oposición y dice: lo que es escrito, es escrito. Y él no cambia el título, porque Pilato de alguna forma reconoce a Jesús como el rey de los judíos. 23. Cuando los soldados tuvieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y ahora viene la palabra, la tercera palabra, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, es necesario dar toda esta introducción para ver los últimos momentos de Jesús, los últimos momentos antes y durante la cruz. Y vemos como el pueblo con este furor está totalmente cegado para entregarlo. Y vemos el padecimiento y el sufrimiento de Cristo. Y vemos todo el dolor. Nosotros como sus hijos, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, deberíamos de estremecernos solamente al ver la historia de Jesús, solamente como Él sufrió. Amado hermano, lo golpearon, lo insultaron, se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, amado hermano, lo prácticamente desnudaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz. Si esa imagen no nos quebranta, no nos estremece, entonces ¿qué lo podrá hacer? Si sabiendo que Jesús es quien murió por nosotros y quien entregó su vida por amor de nuestras almas, todas estas imágenes, todas estas palabras, todos estos sucesos que vemos antes y durante la crucifixión de Jesús nos deben de estremecer. Pero si a usted le ha estremecido, póngase a pensar cuánto más le estremeció a su madre. Si a usted le estremece, cuánto más a María, su madre, que desde niño conocía su propósito desde antes, pero como una madre lo vio crecer, lo amó, lo cuidó. Y cuando ya se hizo un hombre adulto y formado, lo apoyó para que hiciera la voluntad del Padre. Era su primer hijo, el primogénito, cosa que tenía más valor para los judíos de aquel tiempo. Y María tuvo que visualizar, tuvo que ver con sus propios ojos. Usted lo lee, pero ella lo vio con sus propios ojos, todo el padecimiento y sufrimiento de Jesús. Usted se imagina, hermano, ese desconsuelo, porque ¿quién podría consolar a una madre que ha perdido a su hijo? Madres que están aquí presentes, ¿quién la podría consolar?
de una pérdida tan dolorosa y una pérdida tan catastrófica, que solo de pensarlo, hermano, siento ganas de estremecerme, siento ganas de llorar. Ponerme en la posición de la madre de Jesús, vivir ese dolor, vivir ese estremecer. Jesús estaba allí colgado en un madero, prácticamente desnudo. Se verían las heridas, los azotes, los golpes, la sangre destilando de su cabeza. Y María estaba allí frente a la cruz, llorando, quebrantada, porque aunque ella pudiera entender que ese era el propósito de Dios, pero aunque lo pudiera entender y aunque lo hubiera sabido desde tiempo atrás, es imposible no sentir dolor. Pero en aquel momento, Jesús en la cruz no volvió a pensar en sí mismo. Es verdad, María estaría desconsolada, pero el que estaba clavado era Jesús. El que fue humillado y fue rechazado por los hombres era Jesús. Quizás estaba pasando frío, porque cuando uno pierde sangre pasa frío. Y estaría pasando frío colgado allí. Sus brazos, amado hermano, colgarían porque habrá perdido la fuerza de mantenerlos así. Porque aunque estuviera clavado, los músculos se cansarían. La posición no era una posición cómoda. Pero él no pensó en él. Él pensó en su madre. En su madre terrenal. Pues sabemos que Dios no tiene madre, pero Jesús en su humanidad sí tuvo madre. Y como hijo, él no pensó en sí mismo, él pensó en su madre. Y queriendo que su madre esté bien, le dijo: madre, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, que es Juan, que es el apóstol Juan: he ahí tu madre. Con estas palabras, aunque no lo dice explícitamente, Jesús lo que estaba diciendo: María, mira, ahí está Juan. Ese va a ser tu hijo. Él se va a encargar de ti. Y mira, Juan, aquí está tu madre. Cuídala, protégela, hazte encargo de ella. Por eso dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María, su madre, fue obediente. Y Juan, su discípulo, fue obediente. Y aunque Jesús no le dijo la totalidad de la palabra, ellos ya entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Porque Jesús se preocupó por su madre. Y Jesús cumplió en honrar a su madre. Porque él mismo durante su vida, amado hermano, en el tiempo que llevó la palabra y el mensaje, confrontó a los fariseos, porque ellos decían honrar a su padre, honrar a su madre, porque así lo decía la ley. Pero ellos no lo hacían por amor, ellos lo hacían, amado hermano, como algo pesado, como una carga. Lo hacían solamente porque la Biblia, la palabra de Dios lo señalaba, no porque lo sentían hacer. Y esto de Jesús, y esto que les habló Jesús, amado hermano, él lo vivió haciendo el bien, honrando a María, honrando a la madre de Jesús, honrando a su madre. Él la honró, él no la dejó, no se despreocupó, sino que él, amado hermano, buscó ayudar a aquellos que amaba. Aunque era él
quien necesitaba ayuda. ¿Amén o no amén? Era él quien necesitaba ayuda. Pero él tenía un corazón lleno de amor y compasión por su madre. Hermanos, hay algunos que tratan de cuestionar algunas cosas de la palabra con este pasaje. Porque nosotros sabemos por varios pasajes de la Biblia que Jesús tuvo hermanos o medio hermanos. Porque sabemos que padre realmente José no era. Era el supuesto padre, dice la palabra. Porque el padre de Jesús es el Padre que está en los cielos. Pero Jesús tenía hermanos o medio hermanos, pero no estaban allí en la cruz. Seguramente, y según lo que se puede entender por la palabra, en los pocos versículos donde se mencionan los hermanos de Jesús, es que no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Y no fue hasta después de su muerte que, al menos que conozcamos, dos de los hermanos de Jesús comenzaron a trabajar en la obra de Dios. Que sepamos. Pero antes de ese momento, solamente Jesús, de entre todos sus hermanos, y María caminaban. Por eso Jesús no le encarga a su madre, a un inconverso o a uno de sus otros hermanos. Él la encarga al discípulo amado, a Juan. No la deja en cualquier mano, como a ti Dios no te deja en cualquier mano tampoco. ¿Entiende eso? Dios no nos deja en cualquier manos. Dios sabe que estamos en sus manos, y en sus manos nosotros estamos seguros. Y Jesús se encargó que María tuviera el cuidado necesario. Hasta el último momento Él aprendió a honrar a su madre, para que nosotros entendamos de la misma manera que nosotros debemos de aprender a honrar a nuestros padres, de honrar a nuestra madre y a nuestro padre también. Porque si Jesús lo enseñó, ahí no estaba José, ya estaba muerto José. Pero nosotros debemos de saber que ante todo debemos de enfocarnos también en honrar a nuestro padre y en honrar a nuestra madre, así como Cristo nos enseñó en la cruz. Amén. Den una ofrenda de aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Y seguimos leyendo. Bueno, vayámonos al libro de Mateo, capítulo 27. Verso 46. Y nos vamos a ir a la cuarta palabra. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra. Recordemos el padecimiento de Jesús y cómo se sentiría Jesús. ¿Qué le dolería más a Jesús como hombre? ¿Los azotes? ¿La corona clavada sobre su cabeza? ¿Qué le dolería más?
¿Qué le dolería más al Señor? El rechazo, la burla. ¿Qué habrá padecido? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo en aquellos momentos? ¿Cómo se sentiría Jesús? Que en este verso clama al Señor, clama a Jesús a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pronunció Jesús en su padecimiento, en su sufrimiento: ¿por qué me has desamparado? Este texto ha sido usado muchas veces por los ateos para venir a derribar la divinidad de Jesús. Este texto ha sido muy usado para criticar a Jesús como el Hijo de Dios, diciendo que él en el último momento de su vida dudó de Dios. Que él en el último momento de su vida dudó de él, perdió su fe. Cuando yo era pequeño, cuando iba a la escuela o el primer año de instituto, una vez un muchacho árabe se me acercó y me trajo este pasaje y me preguntó a mí. Yo no sabía en aquel entonces, no le pude responder, pero me preguntaba: ¿por qué Jesús en la cruz le habló a Dios diciendo: ¿por qué me has desamparado? Entonces yo me hice la misma pregunta, porque él me estaba diciendo que Jesús no podía ser el Hijo de Dios, porque en el último momento de su vida él dudó de Dios, del Padre. Por eso este texto ha sido muy usado para señalar la posición, la autoridad, la fe, la divinidad del Hijo. Pero él no está simplemente recitando este texto porque dejara de creer en Dios o porque dudara de Dios, sino porque estas palabras tenían relación con un salmo escrito en la Biblia, que es directamente profético acerca del Mesías. Y es que el Salmos 22 comienza precisamente como estas palabras de Jesús. Si usted se va al Salmos, libro de Salmos 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pues tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
Cuando Jesús está hablando en este Salmo 22, está hablando acerca de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba diciendo que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado. Él estaba recitando este pasaje. Él estaba recitando este versículo, este Salmo 22, queriendo expresar que ante su sufrimiento, por un momento sintió el abandono de Dios, pero luego él mismo, amado hermano, en el pasaje de Salmo 22 podemos ver, amado hermano, como comienza a decir que, aleluya, en ti esperaron, dicen nuestros padres, esperaron y tú los libraste. En el mismo salmo se encuentra una palabra de esperanza, una palabra de confianza. Porque todos, cuando vivimos un momento de desesperación, nos pasa por un momento el hecho de que Dios nos ha dejado. Pero instantáneamente debería de venir el pensamiento de que en realidad Dios está con nosotros y Él a su tiempo nos librará del tormento y nos librará de la prueba. Y Jesús estaba recitando este Salmo 22. Él no estaba negando que Dios ya no tenía poder para salvarlo, o estaba dudando del poder de Dios o de su amor. Él solamente está recitando este Salmo que habla de un momento de desesperación frente a la muerte, frente a sus enemigos, pero así también de una palabra de esperanza. Y es que, hermano, ¿sabe por qué Jesús, amado hermano, sabe por qué Jesús habla primeramente o recita este Salmo 22 entre muchos salmos que hablan del sufrimiento y la esperanza? Porque, amado hermano, verdaderamente Jesús sintió por un momento el abandono de Dios, y no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque algo en Jesús estaba sucediendo en aquellos últimos momentos de la cruz. La Biblia nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Gloria a Dios. 5:21. Perdón, sí, 2 de Corintios 5:21, amén. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren el momento en que Jesús está recitando este pasaje. Probablemente se esté realizando una transacción santa. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como el apóstol Pablo escribiría en el texto que acabamos de leer: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él en ese momento llevó todo el pecado de la humanidad sobre su vida. Todo lo que la humanidad, por cuanto el pecado había cometido, Él lo llevó en la cruz. Hizo una transacción por nosotros. Y en ese instante, amado hermano, Él estaría sintiendo toda la ira de Dios, toda la ira que Dios tiene contra el pecador. Jesús la estaría sintiendo en su ser. Y es que la palabra de Dios, como vimos el otro día, que dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús sintió por un momento la destitución de la gloria de Dios. Imagínese siendo Dios, sentir la ausencia
el vacío. Toda una vida caminando en la autoridad del Padre, en la voluntad del Padre, en la presencia del Padre, sentir su ausencia. Debe de resultar algo doloroso. Hermanos, pongámonos también a meditar. Nosotros que hemos creído en Él y recibimos salvación y su Espíritu Santo, deberíamos entender lo que significa ser destituido de la gloria de Dios. Porque lo que nosotros tenemos es algo grande y valioso. Y cuando uno se comienza a alejar y se aparta de Dios, debería de sentir rápidamente la ausencia de Dios en su vida. Su paz, su amor, su bondad, su misericordia. Cuando uno se aparta de Dios, debería de sentir por un momento de alguna forma lo que Jesús estaba sintiendo en la cruz, para que rápidamente volvamos al Padre, sintiendo que no podemos estar sin la presencia suya. Aunque dudo que muchos cristianos verdaderamente sientan esto. Porque al parecer muchos que un día caminaron al Señor no tuvieron problema para alejarse del Señor. Pero si usted se alejó de Dios una vez y volvió, fue porque sintió el vacío y la ausencia de Dios en su vida. Fue porque cuando Dios nos falta, fue que cuando Dios, amado hermano, hace falta en nuestra vida, a nosotros que somos conocedores de Él, amado hermano, nosotros nos desesperamos, nosotros nos angustiamos y decidimos correr nuevamente a la presencia de nuestro Señor. Pues imagínese, si usted lo siente en una pequeña magnitud, ¿cómo lo habrá sentido Jesús? Porque Él, le repito, llevó todo el pecado de la humanidad. Porque Él no conoció pecado. Quien no conoció pecado, quien nunca pecó, él sintió, él, amado hermano, vivió toda la experiencia de sentir la presencia y la gloria de Dios en su vida. Pero en un momento, en un instante, todo el pecado se transfirió a su vida. Para que como el cordero inmolado llevara nuestro castigo, llevara nuestro dolor. Y en ese momento y en ese instante es cuando Él siente el abandono del Padre. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y Él, llevando todo el pecado, sintió la ausencia de Dios. Él lo sintió. Y por eso es tan significativo este salmo que Jesús comienza a narrar ahí en la cruz. Ciertamente comienza diciendo: sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás las fuerzas de Jesús no le daban para seguir recitando el resto del pasaje, pero nosotros lo podemos entender así. Que en ese momento de desesperación y ese momento donde el pecado se transfirió a su vida, Él pudo sentir como el pecado lo alejaba de Dios. Y pensó y sintió que Dios lo había desamparado. Pero el pasaje continúa hablando de que si alguien lo puede librar, ese es Dios. Amén. Solamente Él nos puede librar, iglesia. Solamente Él nos puede salvar. Solamente Él puede hacer la obra en nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace sentir ese vacío. Muchas veces pecamos delante de Dios y nos alejamos instantáneamente de Él. No sabemos a veces lo que nos pasa. Otras veces sí lo sabemos.
pero sentimos un fuego que se está consumiendo, que se está apagando. Sentimos un vacío, una frialdad. Sentimos que nuestro corazón se endurece. Que algo nos está robando la alegría. Que algo nos está robando el gozo. Que algo nos está robando la paz. Y si reconocemos al Señor en el momento que sentimos eso, rápidamente volvemos a llegar a su presencia. Porque una vez que he probado, quiero más. Una vez que usted ha probado de Dios, usted no quiere menos, usted quiere más. Si verdaderamente usted ha probado de Dios, usted quiere más de Él. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo lo saben? Cuando usted prueba de Dios, usted no se quiere separar nunca más de Él. Porque conoce ya lo que es estar sin Él. Y conoce ahora lo que es estar en su presencia. Por último, en este segundo día hablaremos de la quinta palabra. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo que ya todo estaba consumado. Dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Esta es la última palabra que veremos en el día de hoy, la quinta palabra. Mañana hablaremos sobre las dos últimas y sobre la resurrección. Pero profundizando en este pasaje, podemos darnos cuenta de algo muy sencillo, muy evidente, pero que no todos lo saben. Y es que Jesús, en este pasaje, en este verso, habló desde su profunda humanidad, diciendo que tenía sed. Porque Él, siendo Dios y siendo hombre, no se libró del sufrimiento y el padecimiento físico, pudiendo hacerlo. Él podía haberse anestesiado, haberse vuelto inmune. Él pudo, amado hermano, rehacer la sangre que estaba perdiendo. Él pudo haber cauterizado y cerrado y sanado completamente sus heridas. Pero ¿sabe por qué la palabra nos muestra que Jesús tenía sed? Hermano, cuando una persona pierde mucha sangre, usted sabe que la sangre está compuesta por agua, porque gran parte del cuerpo humano es agua. Entonces, cuando el hombre pierde sangre, una gran cantidad de agua se pierde. Y es por eso que la persona que pierde sangre acostumbra a padecer sed, deshidratación. Y seguramente eso es lo que estaba pasando en el cuerpo de Jesús. Pues Jesús estaba deshidratado porque había perdido mucha sangre. Y él sentiría sed. Porque él, amado hermano, no se quedó, no estimó su condición de Dios como cosa que aferrarse. Él no buscó un escape, una salida, una forma de aligerar su padecimiento y su sacrificio en la cruz. Sino que, amado hermano, él padeció todo el dolor, todos los azotes, todas sus heridas, toda la sangre derramada. Él no se alivió ni un poquito.
Él no se alivió. Porque pudo haber Jesús escogido un camino más fácil. Sí. Pero ¿por qué no lo hizo? Por amor de nosotros. Y para que verdaderamente conociéramos el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Para que nosotros conociéramos y le diéramos valor a la realidad humana de Jesús, y que Jesús no buscó librarse de esa humanidad, de ese castigo. Por eso le digo, cuánto dolor padeció Jesús. Cuánto dolor, cuántos días estuvo padeciendo, cuántos días estuvo perdiendo sangre. Y como le decía antes, la deshidratación y tener frío son dos sensaciones que se tienen cuando se pierde mucha sangre. Y él estaba allí pasando frío y pasando sed. Y dice la palabra, si leemos a continuación, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y con esto continuaremos el día de mañana, dijo: consumado es. Pero quedémonos con lo que dice que le dieron a beber vinagre. Le dieron a beber vinagre, hermano. No agua, vinagre. Con las heridas, con el sufrimiento, con las llagas en su cuerpo, el vinagre no sería lo más favorecible. Pero a él le dieron de beber vinagre. Y esto es porque la palabra tenía que cumplirse. Porque la palabra dice que en mi sed me dieron a beber vinagre. Y es que la profecía habla de que el que debía de venir tenía que beber vinagre en su sed. Le podían haber dado agua, hermano, pero le dieron vinagre porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y aún ni en eso Jesús se alivió su carga, se alivió su sufrimiento. Ni aún en eso. Hermanos, él tenía sed de agua. Él no tenía sed de amor. Él no tenía sed de comprensión. Él no tenía sed de salvación. Él no tenía esa clase de sed. De eso estaba lleno Jesús. Pero él tenía sed porque su cuerpo se lo estaba pidiendo. Él no se ponía a pensar, no, tenía sed de alegría, de gozo, de amor, del afecto de los seres queridos. Jesús ya llevaba horas colgadas allí. La palabra nos muestra en este contexto que ya eran las 9, la hora novena, que vendría a ser las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde. Pero dice la palabra que desde la hora sexta había llegado una gran tiniebla. Llevaba a Jesús horas ahí colgado. Y en vez de decir, tengo rencor contra este, tengo enojo contra aquí, mira estos, lo que me han hecho pasar, mira este pueblo rebelde, contumaz, mira, todos me han dejado, estoy solo.
Él no dijo eso. Pudo haberlo dicho. Pero él solo habló de aquello que sentía su cuerpo. Para que nosotros entendamos hasta dónde llega la humanidad de Jesús, pero asimismo su infinito amor. Jesús lo entregó todo por amor de nosotros, hermano. Lo entregó todo. Y además, somos nosotros los que le pedimos agua a Él. Él pedía agua, no les dimos agua, pero Él nos ofreció agua de vida. Y Él fue quien sació nuestra sed. Él fue quien sació la sed de nuestro corazón. Todo lo contrario a lo que Él recibió, a nosotros nos lo ha dado. Amén. Todo lo contrario, hermano. Porque esta triste humanidad ni le pudo dar agua. Pero nosotros sí hemos recibido agua. Y esa agua que sacia la sed. De esa agua que salta para vida eterna. De esa agua es la que nosotros hemos recibido. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es su amor. Cuán grande es su fidelidad. Cuán grande es el Señor. Por eso no nos olvidemos de todo lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. No tomemos en poco. Porque todas estas palabras y todas estas cosas que estamos viendo nos deberían, amado hermano, de concienciar que si nuestra vida no está yendo en la dirección que Dios quiere que nosotros andemos, es momento de corregirnos. Porque Él no escatimó nada. Él no escatimó nada. Él no dijo, bueno, me voy a aligerar, como cuando usted puede decir, bueno, hoy no pasa nada, hoy voy a dejar el pecado, hoy voy a permitir que este pecado venga a mi vida, hoy voy a dedicarme a hacer algo, aunque no le guste a Dios. Bueno, es un momento, bueno, es un tiempo, tendré tiempo para arrepentirme más tarde, no pasa nada. Jesús pudo haber hecho lo mismo, pudo haber dicho, mira, yo me voy a aliviar un poquito, que la corona no me duela, que lo que me traspasaron se me sane rápido, que la sangre que perdí volviera a circular por mis venas. Él pudo haberse aligerado y ese vino y ese vinagre, perdón, lo pudo haber convertido en agua o en cualquier otra cosa. Pero nosotros sí, hombres, tratamos de suavizar nuestra vida cristiana delante de Dios. Tratamos de decir, bueno, hoy no pasa nada, bueno, el Señor entenderá. Nosotros sí, amado hermano, constantemente tratamos de aligerarnos, tratamos, amado hermano, de complacernos y darnos una pausa como hijos de Dios. Pero ni siquiera Él hizo aquello en la cruz. Él no escatimó, Él no escatimó nada por amor de nuestras almas, iglesia. Por eso, amado hermano, medite en esto. Que cuando tú le dices, bueno, no pasa nada, hoy haré esto, hoy haré aquello, bueno, no pasa nada. Pregúntale a Jesús. Porque no pasaría nada si Jesús hubiera quitado alguna de aquellas cosas, de aquellos sufrimientos. Él podía haberse librado del dolor allí en la cruz y no pasaría nada, porque Él es Dios. Él lo podía hacer, Él tenía todo el derecho. Pero Él no se quedó en su condición de Dios para aferrarse a aquella condición y no sentir dolor, sino que por amor todo lo que tenía que padecer, todo lo padeció. Para que hagamos conciencia de que cada vez que usted piensa de esta manera y dice, no pasa nada, yo sé que no le agrada a Dios, pero no pasa nada,
Yo sé que no es la voluntad de Dios, pero no pasa nada. Hago como yo quiero, hago como yo pienso. No, porque a mí no me gusta sufrir, porque a mí no me gusta negarme, porque a mí no me gusta padecer. Entonces piensa en Cristo. Entonces piensa en Jesús. Es que a mí no me gusta hacer las cosas así como lo dice la palabra. A mí no me gusta hacer las cosas así como lo dice el Señor. No pasa nada si hago todo bien, y aunque sea una cosa, no pasa nada. Entonces dígaselo a Jesús. Pregúnteselo a Él. Y valore. Si Él pudo haberse ahorrado algo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué nosotros no deberíamos hacerlo tampoco? Amén. Estas son las 3 palabras que vemos en el día de hoy. Hermanos, sigamos prestando atención a estos mensajes. Porque todo lo que nos está enseñando, lo que hemos visto en el día de hoy acerca del honrar a su padre, honrar a su madre, acerca, mi amado hermano, de lo que Jesús habló en la cruz y acerca de lo que Jesús agua, tenía sed. Todo eso memoricémoslo para que lo vivamos, para que lo sintamos en nuestro corazón. Y esto nos ayude a entender el sacrificio de Jesús, a amarlo más. Amarlo más. Porque sabemos lo que ha padecido por nosotros. Y buscar cada día esa santidad y esa obediencia. Porque, amado hermano, así lo hemos recibido de Cristo. Así lo hemos recibido del Señor, para que nosotros también hagamos tal y como nos enseña su palabra. Amén. Amén. Póngase de pie. Y ahí con reverencia vamos a adorar a Dios. Y vamos a poner una alabanza en este momento. Que desea Dios ministrando nuestras vidas. Y si hemos sido desagradecidos con Dios, y si hemos sido desagradecidos delante de Él, es el momento de cambiar de parecer, de cambiar de pensamiento y comenzar a ser agradecidos delante de Dios. Si no hemos valorado la ausencia, si no nos hemos percatado de lo que significa la ausencia de estar lejos de Dios, es el momento que usted se vuelva a acercar. Si usted, que muchas veces quizás ha dicho, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, aunque sé que no es de agrado para Dios, y han tratado de evadirse de la responsabilidad que nosotros tenemos como sus hijos, es momento de que usted cambie de dirección. Porque el Señor Jesús por amor sufrió la muerte y murió como un pecador. Murió y sufrió el Calvario. Todo lo padeció por amor de nuestras almas. Y si usted no tiene otra cosa que decirle, dígale gracias. Si usted quizá no tiene otras palabras que expresarle, solamente dígale gracias. Pero si usted se tiene que poner a cuenta con Dios, si Dios ha estado confrontando su vida, si Dios ha estado confrontando su corazón, hable con Dios en esta hora. Y si nuevamente le tiene que pedir perdón, pídaselo. Pídaselo a Él. Si verdaderamente reconoce que no ha hecho las cosas bien delante de su presencia, que sabe usted lo que tanto le ha pedido a Dios y Dios no se lo ha negado,
pero usted sabe que no ha podido corresponder a Dios de la misma manera. Si usted ha sentido esa ausencia de Dios, si usted dice: reconozco que me he alejado, reconozco que me he enfriado, reconozco, hable con Él en esta hora, que el Señor está en este lugar y Dios estará, amado hermano, tocando nuestra vida. Ahí por eso, cierre sus ojos, levante sus manos y adore al Dios y alabe su presencia. Ahí hable con Él. Porque su presencia está aquí. Su presencia está en este lugar. Bendito sea el Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Si usted puede, cántele. De tu amor has derramado Derramado en mi corazón. No saber agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Padre, conocemos el sacrificio que nuestro amado Señor Jesús hizo en aquella cruz. Padre amado, en su padecimiento y en su dolor, entre lágrimas tal vez, Señor poderoso, Padre amado, Dios mío, Él sufrió, Dios mío, Padre amado, Él murió por nuestra dolencia. Él, Dios mío, Señor amado, padeció por amor de nosotros, aleluya. Me has tomado en tus brazos. Oh, mi alma te alaba, Dios. Salvación, de tu amor has derramado Oh, mi corazón. oh Dios mío, por nuestras rebeliones. Agradecerte lo que has hecho. Oh, poderoso Señor, Puedo darte ahora. ten misericordia de nosotros, Señor. Me has tomado en tus brazos. Mira, Dios, si nos hemos alejado, si hemos tratado de acomodar nuestra vida, si hemos tratado, Dios mío, Señor amado, de facilitarnos el camino, sabiendo que tú no lo hiciste en la cruz, perdónanos. Lo que has hecho por mí. Que yo pueda sentir ese dolor, Señor, en esta hora. Que yo pueda sentir y vivir ese dolor. Que yo pueda sentir esa ausencia, Padre amado, para que rápidamente vuelva a tus brazos, Señor. Porque sin ti mi vida no es nada, amado Dios. Gracias, oh Señor, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh,